Niñas, hoy continuamos con la unidad de movimiento rectilíneo uniforme, pero el objetivo principal va a ser realizar ejercicios de análisis de gráficas de este tipo de movimiento. Para esto nos vamos a apoyar en la siguiente dinámica. Vamos a trabajar o les voy a explicar 3 ejercicios de los tipos que van a aparecer en la evaluación y por último les estaría dejando unos ejercicios propuestos para que trabajen de manera individual. Perfecto. Entonces avanzamos en el primer ejercicio. Ok, tenemos acá un primer ejercicio. Obviamente todos los ejercicios de análisis de gráfica tienen que partir de una imagen adjunta. En este caso tenemos una gráfica donde trabaja la distancia en función del tiempo. Y sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme porque son líneas rectas o rectas ascendentes en algunos de los casos, y tenemos de este lado una descendente. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los tramos. ¿Cuáles van a ser los tramos? Aquellos puntos donde la recta presente entonces cambio de dirección. Entonces desde ese punto podemos trabajar entonces que van a ser la línea que va a limitar cada uno de los tramos que vamos a trabajar. En este caso entonces, haciendo el límite o colocando los límites de cada uno de los tramos, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Vamos a ir trabajando de manera individual porque el objetivo del ejercicio es calcular la velocidad en los diferentes tramos. Si nosotros nos recordamos, la velocidad, que era una magnitud vectorial, iba a estar dada por la diferencia de las posiciones entre el tiempo. La diferencia de posición, ¿dónde va a estar? Es decir, la posición final menos la posición inicial. En el primer tramo, ¿dónde va a partir entonces? Parte desde un punto 0 y tenemos que en el punto final va a ser entonces 50 metros. Y en el punto inicial vamos a tener entonces que va a ser ahí es 50 metros y en el punto inicial 0. Entonces sería posición final 50 menos posición inicial 0 porque es parte del origen entre el tiempo. El tiempo inicial es 0 y el tiempo final va a estar dado entonces por 10 segundos. Sería tiempo final menos inicial 0. 50 menos 0 va a ser 50, 10 menos 0 10 y esto nos va a dar la división 5 metros sobre segundo. Es decir, ya tenemos la velocidad en el primer tramo. Es lo mismo que vamos a hacer con cada uno de los tramos. En el segundo tramo, que es el que vamos a indicar acá con el número 2, esa es una característica principal de las gráficas posición-tiempo que habíamos conversado anteriormente, que cuando era una línea recta paralela al eje X, ahí podríamos decir entonces que el cuerpo está en reposo, que la velocidad es 0, pero vamos a demostrar. La posición inicial es 50 y la posición final va a ser entonces 50 también con variación en el tiempo, ¿sí? Es decir, distancia final, donde finaliza el tramo, va a ser, como lo habíamos dicho anteriormente, según la escala utilizada en el gráfico, 50 menos la posición inicial, que permanece constante en los mismos 50 metros, entre el tiempo final, para el tramo va a ser entonces 30, y donde comience este tramo, entonces va a ser 10, ¿sí? Ahora, hacemos la resta arriba, 50 menos 50, 0, entre 30 menos 10, 20, y hacemos esa división y eso nos va a dar 0 metros sobre segundo. Lo que indica lo que ya habíamos trabajado en la teoría, que si era una línea recta paralela al eje X, entonces allí no había movimiento, es decir, el cuerpo no se estaba moviendo a pesar de que está transcurriendo, en este caso, aproximadamente 20 segundos. Entonces, a veces no es necesario ni siquiera hacer el cálculo, sino cuando usted vea esas características ya automáticamente lo hace. Vamos ahora a trabajar entonces con el tramo 3, donde tenemos que la posición inicial va a ser entonces para este tramo que termina en 80, entonces la velocidad va a estar dada por la velocidad, la distancia final,
que va a ser 80, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y la posición inicial para este cuerpo, entonces va a ser 50. Bien. Y el tiempo, igual. ¿Dónde termina la posición? A los 60 segundos. La posición termina a los 60 segundos. ¿Y dónde comienza? En los 30. Entonces nos va a dar 80 menos 50, 30, 60 menos 30, 30, y eso va a ser igual a 1 metros sobre segundo. Ya sacamos entonces el tramo número 3. Para el tramo número 4, yo creo que ya no es necesario que el tramo 4 se haga, porque obviamente es una línea paralela. En el 4 es una línea paralela. Vamos aquí. Y si es una línea paralela al eje X, ya sabemos entonces que ahí no hay movimiento y la velocidad es 0 metros sobre segundo. Ahora vamos a avanzar aquí rapidito, porque es prácticamente el mismo procedimiento. En el tramo número 5 calculamos las distancias o las posiciones. Posición final, 0, porque corten el eje X, ¿sí? Y la posición inicial, desde donde parte el tramo, que va a ser entonces menos la inicial 80. Perfecto, donde comenzó el tramo. Y hacemos lo mismo entonces ahora con el tiempo. El tiempo final, estamos aproximadamente entre 70 y 80, que sería 75, menos el tiempo inicial, que está entonces entre 60 y 70, que sería 65. Igual, arriba me va a quedar menos 80, entre 75 menos 15, menos 65, perdón, me da 10. 80 entre 10, eso nos va a dar entonces menos 8, menos 8 metros sobre segundo. Ese negativo indica que el objeto regresó al punto de inicio, es decir, cambió su dirección, tomando el eje de referencia, se está moviendo hacia el lado derecho. En ese tramo empezó a moverse hacia el lado izquierdo. Eso es lo que significa ese negativo allí. Ok, tenemos otro ejercicio por acá propuesto. El segundo ejercicio del día de hoy dice: el gráfico adjunto muestra la trayectoria de un móvil aquí es la superficie de un campo observada desde un helicóptero, de acuerdo a un sistema de referencia arbitrario. Punto y seguido. Nos piden calcular la longitud de la trayectoria y el desplazamiento total. Sabemos que la longitud de la trayectoria, es decir, la trayectoria es la suma de cada una de las posiciones o de los espacios que recorren un tiempo determinado. Eso es trayectoria, ¿sí? Y el desplazamiento total iba a ser desde el punto de inicio al punto donde terminó. Entonces vamos a calcular la primera incógnita, que va a ser la trayectoria, ¿sí? Entonces tenemos ¿cuántas trayectorias? 1, 2, 3, es decir, cada una de las posiciones o cambios que hubo en el mismo. Entonces voy a hacer el cálculo por separado para después tener entonces cuál va a ser la trayectoria final. Para el primer tramo, que sería de acá de 4 a 8, si nosotros nos damos cuenta, esto lo podemos convertir en un triángulo, que es este sector que vemos acá, ¿sí? Y este triángulo tiene unas características principales, que sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectangular, que significa que tiene un ángulo de 90 grados, que sería esto, un ángulo recto. Perfecto. Entonces, si yo tengo un triángulo recto, yo puedo calcular la hipotenusa, que es el lado más largo, que para nosotros es este tramo que necesitamos justamente, a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es este tramo que nosotros queremos calcular, que sería la distancia 1, va a ser igual a la suma de los lados del triángulo al cuadrado. Es decir, vamos a llamar que este es A al cuadrado más este lado de acá, que sería B al cuadrado. Perfecto. Entonces, sustituyendo los valores, podemos entonces calcular este primer tramo. ¿Cómo nos va a quedar? Tenemos entonces que la distancia 1
que va a ser este primer triángulo que trabajamos acá, va a ser igual a 3, que va a ser la base, este lado que tenemos acá, 3, que es esta misma medición de aquí, ¿sí? Al cuadrado más la altura de este, que es este otro lado, de 4 a 8, tenemos entonces que hay 4 metros, ¿sí? 8 menos 4, aquí esta distancia sería 4 metros, que equivale a esta misma distancia de acá. Entonces tengo ya sustituido cada uno de los lados elevado al cuadrado y resolvemos cada potencia. 3 por 3, 9, 4 por 4, que sería 4 elevado a la 2, 16. Si sumamos lo de adentro, nos va a dar 25. Y si sacamos la raíz de 25, tenemos entonces la primera distancia, que va a ser 5 metros. Es decir, que este tramo, de esta primera recta, esta primera línea, vale 5 metros. Eso mismo voy a hacer con cada uno de ellos. Ahora tenemos un segundo triángulo, que va a ser este, miren. Esta trayectoria que estoy aquí dibujando. Todo esto representa entonces un triángulo igualmente recto, porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces la distancia 2, que es esta que está acá, que viene siendo la hipotenusa del triángulo que estamos trabajando, va a ser igual a la base, o el lado este que tenemos acá abajo, que sería 9 menos 3 aquí, significa que hay 6 centímetros, al cuadrado más la altura de este triángulo, que va a ser desde 0 a 8. Entonces tenemos que el otro lado vale 8. Resolvemos entonces las potencias. 6 elevado a la 2, 36, y 8 elevado a la 2, 64. Si sumo lo que está dentro de la raíz, esto me va a dar 100. Raíz de 100 nos va a dar entonces que este tramo de acá, del segundo triángulo, vale o mide 10 metros. Ya tenemos entonces tramo 1 y tramo 2. Vamos con el tercero. Igualmente aquí nos imaginamos el triángulo. Sigue siendo un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo recto acá de 90 grados. Y volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde esta distancia 3 va a ser igual a la base. Fíjate que la base es uno de los lados del triángulo, este de acá, que sería 17 menos 9, es decir, que de acá a acá tenemos 8. Es lo que mide este pedacito de acá. De 9 a 17, ¿cuántos metros hay? Hay 8. O lo pueden sacar, como les dije, 17 menos 9. Más la altura de este triángulo, que coincide entonces en 6y, que sería aquí 6 elevado a la 2, y resolvemos las potencias. 8 elevado a la 2, 64, y 6 elevado a la 2, 36. Resolvemos la suma dentro de la raíz. Esto nos va a dar 100, y la raíz de 100 son 10 metros. Es decir, que este tramo de acá equivale a 10 metros. Pero me piden calcular la longitud de la trayectoria. ¿Cuál va a ser la longitud de la trayectoria? La suma de cada uno de estas rectas que componen entonces el movimiento del objeto. Entonces sumamos 5 más 10 más 10, y eso nos va a dar entonces un valor para la longitud de la trayectoria de 25 metros. Ya tenemos entonces la primera parte, que sería calcular la longitud de la trayectoria desde esta gráfica. Ahora vamos con la segunda, que es el desplazamiento total. El desplazamiento total nosotros sabemos que va a estar dado por un vector, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Y ese vector va a salir desde el inicio de la gráfica al finalizar la gráfica, ¿sí? De esta forma. Esto es lo que nosotros conocemos como desplazamiento total. Perfecto. Entonces ese desplazamiento iba a estar dada por la diferencia de las posiciones, es decir, posición final menos la posición inicial. Pero para nosotros estas posiciones están dadas, como están en una gráfica, están dadas o representadas en par ordenado. ¿Qué significa esto? Que la posición final, que es donde termina este movimiento, o es el extremo del vector, está en sistemas de coordenadas, en puntos, en coordenadas. Significa que acá tenemos en el eje X 17 y en el eje Y tenemos entonces 6. Este es el punto de la posición final,
¿sí? No tenemos valor si no tenemos coordenadas, porque estamos extrayendo los datos desde una gráfica. Menos la posición inicial, que sería acá donde comienza el movimiento, que sería en el eje X, corta en 0, no tiene componente en X, ¿sí? Y en el eje Y va a tener entonces partida desde el 4. Entonces tenemos la posición final en coordenadas y la posición inicial en coordenadas. ¿Qué me están pidiendo? El desplazamiento total. Entonces, para yo tener un desplazamiento total, tengo que saber cuáles son las coordenadas de este vector, que es el que me identifique ese desplazamiento. Perfecto. Y nosotros habíamos visto y habíamos trabajado de que las restas de vectores o de componentes iban a estar dadas por X o elementos de X con elementos de X y Y con Y. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. 17, que es la componente en X final, menos 0, que es la componente en X del segundo punto, y hacemos lo mismo con las coordenadas en Y, que sería 6 del primer punto, y la coordenada en Y del segundo punto, que sería 4. Entonces podemos calcular o tener ya las coordenadas de ese vector. Entonces este vector va a estar dado por las coordenadas 17, 2, 17 en el eje X y 2 en el eje Y. Todavía no tengo el desplazamiento total. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va a estar dado entonces por el tamaño de este vector. Y el tamaño de este vector es lo que nosotros conocemos como módulo. Y el módulo de un vector nosotros lo podíamos calcular sacando, acuérdate que si lo encerramos en 2 paralelas, significa que eso es un módulo y va a ser igual a las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. ¿Cuál es la componente en X? 17. Entonces sería 17 al cuadrado más ¿cuál es su componente en Y? 2 al cuadrado. Resolvemos entonces la potencia. 17 al cuadrado nos da 289 y 2 al cuadrado nos da 4. Sumamos entonces lo que está dentro de la raíz para que nos dé un valor de 293 y a su vez entonces sacamos la raíz de esto. Y al tener la raíz que nos da 17,11 metros, allí sí tendríamos entonces el valor del desplazamiento total, que sería el tamaño de este vector, que es lo que representa esto, es decir, el módulo del vector. De esta forma finalizaríamos entonces el ejercicio número 2.